a mí me ha llamado mucho la atención que estando en un grupo de abogados, todos ellos de mucho prestigio, Jorge Ricardo García Villalobos, ¿Cómo no? Algunos otros que son inclusive magistrados, Cierto. Una de ellas, Yasmín, Claro. de la Suprema Corte, en fin, un grupo muy selecto de abogados, en cuyo chat, bueno, pues también me hacen favor no de incluirme, sino de enviarme su información. Yo poco puedo hablar de algunos temas, pero eso me permite mantenerme informada y me permite pues también normar mi criterio para poder hablar con nuestro teleauditorio. He visto tu forma de tratar el tema, por ejemplo, de la militarización, de lo que está pasando y de las afectaciones a la ley. ¿Las quieres referir ahora? Claro, mira, yo estoy convencido de que la libertad de expresión es un derecho fundamental al que jamás debemos renunciar, so pena de que te amenacen para que no te expreses con libertad. Estoy seguro que uno de los privilegios que los seres humanos tenemos es poder decir lo que pensamos, lo que creemos, poder hablar con libertad de lo que sentimos como seres humanos y sobre todo para allá iba, y sobre todo de lo que la autoridad realiza con nuestras libertades, con nuestros derechos fundamentales, que afecta directamente a nuestra vida, y no solamente personal, sino también familiar y social. Entonces, esa es, digamos, la primera razón por la cual, sin ningún temor, Lilia, nos atrevemos a dar una opinión, que además es necesaria en un país democrático, en una república, donde todos somos partes fundamentales del andamiaje que el gobierno debe respetar para que las cosas funcionen y funcionen bien. Entonces, claro, algunos dirán que somos un poco irreverentes a la hora de opinar, pero es necesario decirlo. A veces las personas nos cuidamos mucho a la hora de decir algo para no herir susceptibilidades o para que la otra persona no se sienta tal vez. Incluso algunos nos consideran poco ortodoxos a la hora de dar una opinión o que no tenemos tal vez Yo creo que la situación en el país ha llegado a tal crisis que tenemos que decir las cosas tal y como son. Como viene. Y sin tener, digamos, por qué pensar en lo que la otra persona, sobre todo si es un funcionario público o si es un servidor público, va a sentir o va a pensar. Yo te pregunto, porque en el caso de la militarización, ya no se trata solo de la seguridad y voy para pública, de la policía, mira, de esto. Es que es muy preocupante que un gobierno en turno, este sexenio, esté colocando en los militares funciones civiles. Ese es el primer error que se está cometiendo, esa es mi apreciación, es un error. Cuando desde la construcción política, desde el principio, desde el origen de la formación de la República, se delimitaron funciones para el ejército. O sea, específicamente desde el constituyente permanente, desde el momento en que se crea la constitución política y se crea el ejército, tiene una función nada más, que es la soberanía del país, defender la soberanía del país ante otros países. La seguridad nacional. La seguridad interna también, por supuesto. La nacional. Sí, pero ojo, para esos, en materia interna, de seguridad interna, pues hay otros organismos, ¿no? De inteligencia, que no son precisamente del ejército. Pero yo quiero llamar la atención en el tema de que el ejército en cualquier país del mundo está diseñado, preparado, formado para una función: defender al país de cualquier invasión extranjera, de cualquier ataque al país, a la soberanía del país o a sus ciudadanos o a su gobierno. Y a veces olvidamos que esa función constitucional específica no debiera, digamos, romperse y empezar a sacar al ejército para funciones civiles, que debiera este gobierno de manera administrativa demostrar que puede con esas funciones. Ya cuando colocas, perdón que te interrumpa, ya cuando colocas las funciones civiles que competen al gobierno en materia administrativa y se las trasladas al ejército, estás demostrando tu incapacidad para gobernar con funcionarios civiles, que esa es su responsabilidad, y entonces empiezas a militarizar y colocas a los militares en funciones civiles y empiezas a darles facultades y funciones que sinceramente en el corto plazo tal vez, qué bueno que el ejército está contribuyendo al país, y hay algún iluso que dice, no te quejas cuando el DN3 entra al ejército a defender y ayudar a sacar personas que están damnificadas. A eso iba. No, espérame, no es su función primaria.